Para eso necesitamos de un aromático. La reacción global es el benceno en presencia de un halogenuro de alquilo y un catalizador. Vean, si el halogenuro es de bromo, se requiere que el catalizador tenga bromo. Esa es la razón por la que se escribe de forma genérica. Entonces introducimos una cadena de radical. Esta es algo que no deben de olvidar, una nota. Aquí hay las posiciones. Por eso luego se les olvida. Si yo quiero meter una cadena que sea lineal, no me conviene usar la alquilación, me conviene usar la acilación. Esa es la razón por la que voy a repasar estos dos. Entonces, la acilación, a diferencia de la alquilación, no usamos un haluro de alquilo, usamos un haluro de ácido. ¿Ya ven cuál es la diferencia? Y el catalizador es similar. La razón es la siguiente. Se forma una acetona. Y aquí, nota. Sin, ocurre la reacción sin transposición. Y esto es muy relevante porque conocemos, vamos a pensar que ustedes tienen una estructura con varios carbonilos, ¿no? Porque muchas veces me dicen, oiga maestra, ahí está. Fíjense, cuando yo quiero desaparecer el doble enlace, solo tengo que usar una amalgama de zinc mercurio en presencia de ácido clorhídrico para que desaparezca el doble enlace. Y esa es la única manera de introducir una cadena de radical sin que sufra transposición. O sea que ahorita vamos a ver ejercicios con mecanismos. Pero, por ejemplo, si me dicen, ¿qué otra ventaja tiene usar la reducción de... ¿Cómo se llama esa reducción? Fuerte. Clemenceau. Se usa de la siguiente manera. Esta reducción es selectiva, pero adivinen para qué tipo de carbonilos. Anhídricos. Porque si tengo un doble enlace aquí, la posición de este carbono es carbono alfa, entonces selectivo. Entonces, si ustedes ponen esta reducción, afecta en mayor preferencia al carbonilo que está alfa al doble enlace. Es muy selectiva esa reducción. Entonces tienen que recordar eso porque ahorita vamos a ver muchas cosas. Y el semestre pasado, ¿qué creen que me dijeron los chicos? Maestra, enséñanos a hacer anfetaminas. ¡Órale! ¿Qué? Todavía no terminaba el curso y ya estaban llorando. Digo, pero es que querían anfetaminas. Ahora me cumplen. Y les di el examen, el último examen, para llevar, les di 8 días y ni así podía. Digo, ¿ustedes quieren hacer anfetamina? Yo cumplo de 6. ¿Por qué creen que les pagan un montón? No manches, ahí te queda la vida haciendo reacción tras reacción. Y tienes que saber de todo. Y dices, ahora entienden por qué no cualquiera. Y el que lo hace, no manches, se lo secuestran y ya no lo ven en su casa. Le digo, no, ustedes quieren aprender, yo no. Así que y no quisieron, estaban llorando ya. Entonces, ¿ustedes no quieren aprender anfetamina? No, sí. Y entonces, le digo, ¿no querían eso? No, dice, que así lo dejamos. Yo quiero nada más pasar. Bueno, vamos a aterrizar y vamos a hacer estos ejercicios. Pero sí se va a combinar todo. Vamos a hacer el primer ejercicio. Fíjense, si yo pongo aquí al benceno y quiero introducir una cadena, por ejemplo, de cloruro de propilo, ¿no? Este es un método
para obtener, ¿cómo se llamaba este? Estireno, el cumeno, ¿cómo se llamaría el compuesto? Que se llama isopropilbenceno o también llamado cumeno. Tienen que ir aprendiéndose nombres comunes. Y si me dicen, ¿qué pasó aquí, maestra? ¿No que es una cadena lineal? No, yo les diría, ¿qué pasó? ¿No que no ocurren transposiciones? Esa es la razón. Mecanismos de reacción. En presencia del catalizador, el halogenuro rompe su enlace carbono-cloro y el producto que se forma es un carbocatión. ¿Listo? El carbocatión, ¿de qué tipo es? Primario. Eso es poco estable y el catalizador se coordina a 4 halógenos, donde uno de ellos tiene carga negativa. El movimiento que tengo que comprobar es que tener un carbocatión primario es poco estable, por lo cual los enlaces del hidrógeno se mueven para sufrir una transposición, permitiendo así formar un carbocatión. ¿De qué tipo? Secundario. Y esa es la razón por la cual ahora el benceno ya tiene la fuerza nucleofílica suficiente para atacar a una especie deficiente. Si no se forma el carbocatión nucleófilo benceno, es muy débil. Esa es la razón por la que sin el catalizador la reacción no ocurre. Tiene que haber ya bien formado un carbocatión para que el benceno pueda compartir sus electrones a ese carbono, permitiendo así introducirse una cadena. Ahora, si reaccionó este enlace, formó el isopropil y se formó lo que se llama complejo ¿qué? Sigma. Así lo van a encontrar en los libros. A mí no me cuesta nada decirles, miren, se forma este carbonito con carga positiva y se perdió un doble enlace. Por lo tanto, ese carbono se va a ir brincando y se va a ir desplazando. Esa no es la forma correcta de enseñar. ¿Por qué? Porque los libros no les hablan así, no van a leer esos términos. Entonces, cuando ustedes quieren ser autodidactas, pues simplemente no pueden porque no saben qué significa. En cambio, van a leer que se forma un complejo sigma. A eso se le llama complejo sigma, y que el complejo sigma es muy estable por efecto de resonancia. Eso sí lo dice. Esto es estable porque se encuentra ¿en qué? Resonancia. En resonancia. Entonces, cada vez que lean un libro, van a descubrirlo y van a decir, ah, pues esto lo vimos en la clase, y lo van a asociar. ¿Qué es la resonancia? El movimiento de los electrones pi que quedan. ¿Por qué desaparecí este? Porque estos dos electrones son estos dos que están aquí, miren. Se desplazaron estos dos. Es como moverse de aquí para enlazarse acá. Eso pasó. Entonces este carbono pues quedó con menos enlaces, menos electrones, y por eso es un carbocatión. Eso significan las flechas, el movimiento de electrones. Si estos están así, los dobles enlaces alternados, estoy indicando que estos dos electrones pi van a formar el nuevo enlace. Se forma el complejo sigma, que se estabiliza por resonancia, y vamos a ver qué es la resonancia. Ahora la carga positiva migró. Si vuelvo a hacer este movimiento, puedo tener otra estructura de
resonancia. En otras palabras, esas tres estructuras de resonancia contribuyen al, ¿cómo se le llama cuando se combina un pez y un humano? Hibridación. Híbrido. Entonces estas son estructuras de resonancia y son las que contribuyen a su híbrido. ¿Y qué sería su híbrido? Si tengo puros chicos bien inteligentes, ¿verdad? Eso es lo real. Un complejo sigma. ¿Sí? Entonces, ya que expliqué que por eso se dice que el complejo sigma es estable, porque va a estar en resonancia. Y hagan de cuenta que la resonancia es como cuando ustedes llegan a sus últimos días de la quincena sin nada de dinero. Ya están como el híbrido, con carga positiva, ya no hay nada en los bolsillos. Entonces, ¿qué sucede? Pues igual, si tienen muchos cuates, el lunes le invitan el refresco, el martes otro compañero le parte la manzana a la mitad, ya. Cuando ve, ya llegó la quincena. Entonces, esas contribuciones hicieron que usted estuviera estable, al menos sobrevivió a la quincena. Eso es lo que significa. Esas estructuras contribuyen a estabilizar la carga positiva. Y por lo tanto, el último paso es el siguiente. Para regresar esos electrones al benceno, yo voy a tener esta especie, que es el carbocatión. Aquí tengo un hidrógeno, pero además tengo el catalizador, que es de aluminio, y ese catalizador tiene carga negativa, uno de esos cloros. Entonces, si esos cloros comparten esos electrones al protón, es cuando se restablece la aromaticidad en el benceno, dando como productos de reacción un compuesto que va a estar alquilado, O sea, ya tiene una cadena de radical que es el isoprotil, más la formación del ácido clorhídrico y la presencia de ¿quién? Del catalizador. Aquí están 3 especies. Ese es el mecanismo. ¿Qué es lo que tengo que tener presente en la alquilación Friedel-Crafts? Este paso es el que a mí me interesa muchísimo. Aquí. A eso se le llama, ¿qué dijimos? Transposición. Como lo llevaron en hidrocarburos, dicen, no manches, ya ni por aquí me lo imaginaba, ¿verdad? Entonces vamos a dar la información que se requiere para hacer los ejercicios que en los libros vienen de industrial. Les dan cada estructura y dicen, ¿esto qué pasó? ¿Cómo se llamó la reacción? Alquilación Friedel-Crafts. ¿Qué es esto? Voy a borrarla. Ahora vamos a hacer la acilación. Y ya viendo las dos, vamos a hacer ejercicio y ejercicio. Luego combinamos con la halogenación de alfa-carbonato. Que por eso les di la estructura y se forma esto. ¿Y ustedes qué dijeron? ¿Sí le entendieron luego? ¿O no? Sí le cantó, ¿no? Nada más que si les pregunto, explíquenos por un mecanismo de reacción. Pero ya lo estamos recordando, ¿sí? Para
esperar a que copien el mecanismo de reacción, voy a poner un ejercicio para los que son muy rápidos. Voy a poner varias estructuras aquí. Y me van a poner solamente el producto que se forma. ¿Vale? Y yo paso a su lugar y me dice, ya lo acabé. Sin mecanismo, nada más el mecanismo era para que volvieran a recordar que es una transposición, que le pasa al benceno, nada más es para que... ¿Qué tienen que hacer con los mecanismos, chicos? Yo les pedí, o no sé si a lo mejor ni se los dije, van a comprar una libreta, aparte de la de sus apuntes. Y cada mecanismo que veamos en la clase, ustedes hacen 7 repeticiones y lo van guardando. Ya cuando hagamos exámenes, si en cada examen sacan mínimo 6, o sumando a lo mejor las participaciones en clase o otra actividad que hagamos, sacan un 6, entonces ya les pido la libreta y reviso los mecanismos. ¿Qué es lo que a mí me ha funcionado? Que si ustedes trabajan repitiendo los mecanismos en su casa, aquí participan más. Eso es lo que yo he visto. Ahora, si alguien se los hace, no, así no funciona. Entonces, háganlo y van poniendo las fechas. Y eso, vamos a pensar que dice, no, maestra, apenas llevo 5. No alcanzo el 6, bueno, le seguimos. Segundo departamental, pero sigue siendo plana, no se me desespera. Le aseguro que antes de que termine el curso, un día llega y dice, maestra, yo paso, ya le entendí. Y digo, y yo soy bien feliz. Digo, ya. Pero a veces así sucede. Yo estudiaba matemáticas y llegaba, y no, el maestro nos hacía sufrir, nos ponía el ejercicio más difícil el día del examen. Y yo decía, no, ya valí, ya, eso no lo estudié. Pero había estudiado todo lo demás y estaba ahí, piénsele, y de repente ya, parecía que en mi cabeza salió una luz y todo brillaba. Dije, ya sé cómo se hace. Y ahí tiene, y listo, pasaba. Suele pasar también aquí en lo orgánico. Que no se me desesperen, solo trabajen, por favor. ¿Quién dijo yo? El de arriba, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El de arriba. Pues sí, es lo que estoy viendo, porque este es Pero no 1, le 2, 3, este es el más estable de acá. ¿Qué le faltó aquí? ¿Qué le faltó? Porque hay una transposición, se queda aquí, se pasa para acá y acá se pasa hasta acá, el carbocatión estable. Según yo queda aquí el carbocatión aquí. Se me está durmiendo. ¿Y la transposición? Voy, ahorita voy. Exactamente. Ese es el detalle aquí. Profesora, aquí el carbocatión sería aquí. Exacto. Ah, pero aquí como entra la molécula del benceno. Ahorita te lo digo si no Ciclo- cabe, pero ya encontraste el ciclohexano. carbocación, Sí. es ganancia. Pero es que, ¿en dónde entra el benceno? ¿Verdad? Como que un benceno. Ajá, pues es que veía, esa es la molécula, es esta. Ya encontraste el carbocatión más estable, ahora entra la molécula del benceno. ¿Pero cómo la conectas? Benceno. Ajá, ve, la molécula es un benceno aromático, más un benceno con un... No es un benceno. Ciclohexano. Ajá. Oye, pero te faltó
¿Qué? No, no, porque ya es directo. No, aquí ya está directo. Mira. Pon el benceno. No, yo no es benceno, es hexano. No, porque es que esta no es esta. No, o sea, al revés. Voy a quitar esto. ¿Listo? Ajá. Pero, o sea, sí, Pero nada. Quitamos esto para que no me estorbe. Ajá. Aquí está el ciclo hexano. ¿Es para todo? Sí. No, ah. Es lo que te estaba diciendo, Pues. Carolina, no me hiciste Ay, perdón. Ajá, pero eso es para No, pues, ¿qué dijimos? Te dije que te faltó el ciclo hexano. Ahí está. no, pero la unión era lo que Por eso, aquí, en vez de poner esta cosa, nada más era poner el ciclo hexano. Gracias por eso. Ay, Por eso es importante. Ajá. ¿Y luego qué más? ¿Sí? ¿Vas bien? No, para que se lo vean. pero pues es que no entendí, o sea, tampoco me lo dijiste. Hay algo que ya vi que pasó ahí con usted. Ajá. Oye, y por ejemplo, ¿ya cómo entra? O sea, sí se pegan, pero no sé por qué. Porque sacas hasta los Ya pasamos esta parte y ya de aquí empieza a entrar el personaje. ¿El segundo? Ajá, o sea, mira, ya llegamos aquí a la resonancia. ¿Sabes cuál es tu fuerte error? Que yo pensé que aquí lo aromático, el aromático lo pusiste. Ajá, entonces ya entra la parte de esto. Sí, entonces quedó así. Es un carbocatión. Puede ser alguna, ¿eh? Yo recuerdo que no. No, pues no hay que hacer la suma de esto. ¿Acá? Empieza a entrar en la luego la carga se queda. Para los que les cuesta trabajo. Préstame. Mira, ya y se supone que aquí no hay doble enlace. Entonces esta parte tiene que atacar a una parte del cloro. ¿Ve? Porque ya está así. Aquí ¿Por qué hay. pones dos ciclos? No son dos ciclos. No, tiene razón. Me estoy equivocando, pero. Y luego de aquí sigue este paso. No, pues básicamente ese paso existe. Pero luego de aquí. Ay, corazón. ¿No traes lápiz? Ver metilos con todos sus electrones. Pero si mi cadena es más larga, lo que tú estás imaginando es que este enlace se pueda mover para acá. Entonces, eso contiene 1, 2 carbonos. Hasta ahorita, lo único que se puede transponer metiluros
hidruros y electrones de enlace. Nada más. No hay forma de que dos carbonos migren para acá. Lo que migra es el hidrógeno con sus electrones. Eso es lo que migra. Y entonces lo que tú tienes es un carbocatión secundario. Tú lo que quieres mover, en lugar de los hidrógenos, tú quieres migrar el metil, ¿verdad? El detalle es que eso involucra más energía. Entonces, si tú tienes el metil, requiere más energía que mover el hidrógeno. Entonces va en ese sentido. Primero, electrones de enlace tienen menor energía, luego hidruros y luego metilos. Es que no nada más se moverían los electrones, se va con todo y el metil que tengo aquí. Entonces primero, si no tuviera hidrógenos. Correcto, si solo fueran puros metilos. En ese caso sí migra uno de los metilos, pero esta no es la situación, son hidrógenos. Entonces no se les olvide, siempre la molécula busca economizar energía y lo primero que se mueve son hidrógenos, luego los metilos. Y cuando se mueven electrones es cuando hacemos expansiones o reducciones de anillo, pero ahorita no hemos visto ningún caso de esos. No sé si eso queda claro, ¿por qué no pueden formar el terbutil aquí? Entonces, hasta ahí sí quedó claro qué producto se forma para el primer caso. Sí. Bueno, para el segundo, perdón, el segundo. Entonces, mi producto sería el sec-butil-benceno. Para el otro caso, en lugar de tener una cadena abierta, tengo un ciclo hexano. Sí. Y al coordinarse con el catalizador va a generar un carbocatión primario, pero no se les olvide el número de carbonos que posee su molécula, porque luego ese es un problema. Me aumentan números de carbonos, ahí nada más hay un carbono, no hay dos. Entonces el aluminio se coordina 4 cloros y uno de ellos tiene carga negativa. El hidrógeno que se encuentre al lado del carbocatión, ese es el hidrógeno que migra, Entonces no puedo migrar hasta acá ni hasta acá, eso no es posible, no es el hidrógeno alfa. El alfa es el que está a un lado de ese carbocatión. Por lo tanto, el carbocatión que se forma, esto pasa de ser metileno, carbocatión primario, deja de serlo para convertirse en metil, una vez que migra el hidrógeno. Y aquí ya no hay hidrógeno, ese pasa a ser el carbocatión más estable, que es el terciario. Y ahí es donde se va a conectar ¿a quién? Al benceno. Ya les toca a ustedes hacer sus planas de mecanismos. Y el producto que se forma, bueno, lo voy a hacer porque la compañera dice, maestra, ¿qué pasó aquí? Aquí está. Doble enlace, puedes usar ese o el que quieras. Este es el que se comparte. Al compartirse, lo que formas es un complejo sigma. ¿A dónde se enlazó? Aquí. ¿A dónde? A este carbono. Mira, ¿qué enlaces se quedan fijos? Estos dos. Cuando desaparece este y se une a ese carbono, este pasa a ser carbocatión. Eso es lo que sucedió.
Para que aquí vuelva a ser un anillo aromático, nos va a ayudar el catalizador. Uno de los cloros tiene carga negativa. Y el hidrógeno que se va a remover, aquí no, aquí ya hay deficiencia, sería este. Este cloro formaría ácido clorhídrico y estos dos electrones estabilizan al carbocatión. Ese es el paso que faltaba. Producto que se forma con un enlace con el anillo aromático. Y entonces el doble enlace que estamos regenerando es este. Ya es el benceno más ácido clorhídrico y el catalizador. Son los tres productos. Nada más tienen que visualizar el carbocatión más estable para que se conecte al benceno. Ok. Ya nada más por último vamos a hacer la acilación Friedel-Crafts. ¿Y qué les toca? Pues repasar en casa, ¿eh? Lo voy a poner acá. Si yo tuviese un carbonilo, ahora ya no se llama alquilación Friedel-Crafts, se llama acilación Friedel-Crafts. Entonces yo tengo el cloruro de ácido. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia? El carbonilo con respecto a la alquilación. Cuando tengo el catalizador, el ion cloruro, ¿sí? Esto se rompe el enlace carbono-cloro. El catalizador lo que tiene es avidez por el halógeno y facilita la formación del intermediario llamado carbocatión. Yo estoy como ustedes haciendo el anillo aromático también en el cloruro de ácido. No, ese es un ciclohexano. Ahí está. ¿Qué enlace se rompió? El enlace carbono-halógeno. Y aquí es donde vamos a tener el carbocatión más el catalizador. Uno de esos cloros tiene carga negativa. Normalmente se prefiere que sea este, para que las cargas queden cerca y estén estabilizando ese intermediario. ¿Qué sucede? ¿Cómo se llama ese carbocatión? ¿Terciario? Es como un carbocatión terciario, es muy estable. No, carbanión sería si el carbono tuviera carga negativa, como en el caso del organolitio o en el caso del reactivo de Grignard, ahí sí sería carbanión, el carbono con carga negativa. Ese se le llama carbocatión ¿qué? Así como cuando yo les dije, ¿sabe que el complejo sigma, está aquí la resonancia? Y si yo tuviera, por ejemplo, es muy estable cuando se forma el carbocatión. Aquí, si fuera este carbocatión, sería muy estable. Pero es carbono primario. Es que este carbocatión y este son muy parecidos en estabilidad. ¿Cómo se le llama? Doble enlace. ¿Se acuerdan de su reacción con NBS? ¿En dónde se halogena? ¿En qué posición se dice que se halogena con NBS? ¿Qué posición es esa? Lílica. Entonces,
Este carbocatión, aunque es primario, se le llama carbocatión alílico. Y eso es estable. Por lo siguiente, vamos a ver que algo que es estable está en resonancia con toda la estructura. Ese concepto de resonancia se lo van a tener que estar repitiendo muchas veces. ¿Lo veo? Va a entrar en resonancia toda la molécula. Y entonces eso va a permitir una especie entre más estable, está estabilizada por muchas estructuras de resonancia. ¿Cuántas estructuras llevamos, chicos? 1, 2, 3. Todavía falta. Y vuelve otra vez. Y regresamos a dónde. Aquí. Entre más contribuciones tengan en la resonancia de estructuras, es más estable. O sea que una estructura es más estable si tiene 2 contribuciones, no. Pero si tiene 4, es más estable que una de 2 o una que tiene 3 contribuciones. Es por eso que el carbocatión alilo es muy estable. Entonces, ¿y esto qué pasa? ¿Quién creen que lo estabiliza? El doble. ¿Fuerte quién? El doble. El oxígeno. Entonces, ¿realmente qué tengo? El triple no. Y si este vuelve acá, están en resonancia. Por eso es la única razón por la cual no sufre transposición, es intermedia. Está en resonancia con el oxígeno. Y entonces el carbocatión alilo del benceno a un carbono primario también es muy estable. Conclusión. Ya que tengo este carbocatión, entonces yo les dije que la acilación Friedel-Crafts no sufría ¿qué? Perdón, No sufre transposición. no sufre transposición. Entonces si tengo el benceno, ¿qué va a pasar con el benceno? Le va a compartir los electrones. Ah, ya. ¿Sí? El doble. ¿Sí? Nada más de uno. Entonces vamos a tener la conectividad del anillo aromático justamente al carbonilo. ¿Dónde va a estar el carbocatión? Ahí. Este hidrógeno es el que necesito quitar o eliminar para poder recuperar la resonancia. Lo voy a poner con otro color. ¿Quién me ayuda a regenerar la aromaticidad en el anillo? ¿Quién? El catalizador. Carga negativa, cualquiera de los cloros. Remoción del protón. Los electrones se quedan y regresan al anillo. Entonces, esta estructura que se forma sería la siguiente. Y aquí, ¿qué pasaría? Mi compuesto, ¿qué creen que se forma? Veo que la unión directa al carbonilo. ¿Cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces se conecta directamente al carbonilo sin que haya transposición. Eso es lo relevante de aquí. Espero que hayan copiado por qué no sufre transposición el carbonilo. Y este es un caso muy estable, ¿eh? Esto pónganlo en una tarjetita.
por qué este carbocatión primario es estable. Es que en una pregunta de hidrocarburos les pregunté cómo se forma el bifenilo. Está bien que borre esto, ¿verdad? Sí. Bifenilo. ¿Cuántos anillos aromáticos? 2. Entonces, vean. Este es el carbocatión alilo. Para decir cómo se forma el bifenilo, este es el bifenilo. ¿Qué reacción me conviene hacer? Alquilación, Friedel-Crafts. Sí, tendría yo aquí el benceno, pero ahora en lugar de tener un ciclohexil tendría que cloruro del anillo aromático. Perdón, pero aquí sería ciclohexil. Yo me equivoqué. Así. Este carbono que está aquí, No, perdón, este está bien así. Ahí yo no hay que transposiciones ni nada. Sale directamente el anillo y ahí se forma el carbocatión. Y se estabiliza en resonancia con todo lo demás. Sí. Y directamente se une al anillo aromático. La otra reacción que no se les debe de olvidar es que si tengo un anillo aromático y quiero hacerlo reaccionar con un halogenuro que también sea aromático, nada más con un carbono. Estas son las excepciones en donde no ocurre transposición, precisamente porque el carbono con carga positiva en un carbono de metil directamente unido al anillo es estable por resonancia. Estos son los dos casos donde no puedes tú hacer transposición. Vamos, esa es la razón. Creo que deberían de anotarlo y ponerlo aparte. Esto, resonancia también aparte, para que no se les olvide o traerla a lo mejor en un tarjetero para el día del examen, porque son muchos detallitos de la acilación y alquilación Friedel-Crafts. Ahora vamos a unir esto con la clase pasada. Es que es tanto que aquí, si ustedes no van a ver sus apuntes y no los desempolvan, ¿cuánto tiempo tienen que llevar en hidrocarburos? ¿Mínimo? Un año. Un año. ¿Cuánto? Un año y medio. ¿Un año? No, ¿tú? Año y medio. 3 años. Entonces sí va a convenir que les desempolve de vez en cuando una reacción. Ahora, lo que quieren más fresco es la halogenación de ¿qué? Alfa carbonilo. Que se llama, ¿cómo se llama? La formación del nolato, ¿no? Condensación. Listo. Esto lo ponen en una tarjeta aparte para que lo tengan presente. Porque esto no es de este curso. Se pregunta porque se supone que se acuerdan, pero ya uno se le olvida. Ahora sí, vamos a retomar la clase anterior y lo vamos a combinar con estas dos reacciones. Vamos a hacer algo, te lo firmo ahorita, pero la idea no es firmarles, es que yo sepa quién me capta lo más rápido posible. O sea que si tú te me sigues atrasando, va a llegar un momento en que digo, no, te está costando trabajo
necesito que estudies en tu casa para que aquí alcances a ser igual o más rápida que los demás, ¿sale? Es para todos, ¿eh? No se trata nada más de que, no me quiso firmar a mí. No, es una forma de darle seguimiento. ¿Saben qué hago yo al final del curso? Hay jóvenes que de verdad les cuesta mucho trabajo seguir el ritmo de la clase. Entonces yo voy viendo que se van atrasando. Entonces una forma de dar seguimiento es de ir contando cuántas firmas tienen. Esa es la forma de saberlo. Y entonces ya me acerco y le digo, oye, ¿qué crees? Apenas tiene 5 o 4. Le falta así un poquito. Vamos a hacer algo. Lo jalo, le doy una asesoría y le digo, vas a hacer todos estos planes. Vas a llevar este cuaderno, te voy a dejar esto. Les dejo mucha tarea. Entonces en el siguiente examen, a lo mejor ya sacó el 6. Y le digo, a ver, préstame tu cuaderno. Y ahí se ve el trabajo previo y no tengo problema. Pero vamos a pensar que vuelvo a sacar 5.4. Digo, ¿qué pasó aquí? No, sí hice los ejercicios y todo eso. Pues encajo más ejercicios. El chiste es de que tiene que el día del examen demostrarme que ya sacó un 6. Y entonces ya saqué el 6 en el tercer departamental. Digo, te da el beneficio de la duda y mi bendición. Digo, a ver, pues no te vas con 6. Y el joven dice, maestra, yo saqué 7, ¿por qué le 8? Le digo, a ver, ¿qué trabajo extra clase tiene? Pues nada. Entonces le enseñó toda su libreta completa de ejercicio y digo, ¿por eso es infleto? Le doy su esfuerzo. Pero ya me demostró que aprendió algo. Entonces, ¿quieren ustedes? Hagan su cuaderno aparte de repeticiones. ¿Cuándo se las tomo en cuenta? Cuando tengan 6 en el examen. Si no tienen 6, o sea, ¿de qué me sirve? La única que se va a desvelar revisando la libreta soy yo. No. O sea, ¿quiénes me tienen que demostrar que algo aprendieron? Ustedes. Y con gusto, después de que tengan un examen de 6, yo les pido todas las evidencias y no importa, ya les pido tiempo, una semana y reviso todo. Ahora, me van a entregar cosas que ni siquiera están bien hechas. No hay puntos extra. Pero los puntos extras son para subir calificación, no para pasar. Había jóvenes que de veras, o sea, agarraban, le pedían el cuaderno al otro y nada más le pasaban un día, transcribe. Y el día del examen, 5, 4, 3. Dice, maestra, pero mire todo lo que hice. Pues qué bueno por ti. ¿Yo qué? Esa no es la forma de evaluación, ¿eh? No pasas porque hagas 100 cuadernos. Pasas porque me demuestras que entendiste. ¿Ok? Para que no se confundan, ¿eh? Luego andan llorándome y me odian porque dicen que en balde hicieron las planas. Pero si las haces un día antes no se quedan, ¿eh? Miren, tengo una chica que estudió computación. ¿Que aprendió de química? Nada. Llevó hidrocarburos. Todo el semestre le estuve haciendo los mecanismos de reacción. No, al principio, no, vuelve a hacer, y vuelve a hacer, y fíjate en esto, y fíjate en aquello. Pasó el tiempo, sacó 5. En el primero y en el segundo departamento. Dice, no, maestra, es que no sé qué pasa. Digo, bueno, con más calma, y síguelo. Entonces llega el tercer departamental y me saca 6 y 10, 16. Estaban 2 puntos. Le digo, cierra los ojos y nada más agarra una de las 2 hojas, se las voltea. Y agarra un examen y digo, mañana te lo aplico. Listo. Era o primer departamental o segundo departamental. Ya había hecho mucho trabajo previo en su libreta y dije, si algo tú lo hiciste ese trabajo, es el mismo examen, pero lo tienes que sacar con 6 o más. Saca 8. O sea, sí aprendió algo. Tal vez la primera vez que le apliqué el examen no supo, pero en la segunda vez, de tanto que había practicado y había estudiado, sacó el 8. Al promediar sus 3 exámenes, yo te doy el beneficio de la duda.
Ahora está en funcionales. Y es una de las que saca los mecanismos más rápidos y participa. Y llevamos apenas 2 semanas, esta es la segunda semana. Y dice, maestra, es que ahora ya lo entendí. Digo, tal vez así, pero no se desesperen, no sean crueles con ustedes. Si no trabajan antes de esto, van a seguir igual. Pero si se esfuerzan en repetir y repetir, yo no sé qué pasa acá, yo no sé. Pero de repente se ve más brillante el mundo. Llegan ustedes así como que, hoy veo mejor. De veras, ya me ha pasado muchas veces que veo brilloso, como que hoy hay mucho sol. Pero yo soy porque veo el mundo de otra manera. Unas conexiones neuronales se forman. Me pasó seguido en matemáticas, que era lo que me costaba mucho trabajo. En química, sí pasé, ya la hice, pero en matemáticas sí aprendí mucho. Y así me pasaba, llegaba a la clase y yo ese día dije, oye, mucho solo, ¿qué pasa? Veo diferente. No, hombre, ya bien preparada para el examen. Dice que se ilumina uno, a eso le llaman iluminación. Ok, habíamos visto que si yo tengo una acetona, ¿verdad? Y yo también voy a señalar unas características de las cetonas, fíjense. Aquí se le llaman hidrógenos alfa, porque están al lado del carbonilo. Pero también estos se llaman hidrógenos alfa. Hay una diferencia entre hidrógenos alfa. Estos son más fáciles de reaccionar. Esos son los famosos hidrógenos alfa carbonilo. Están al lado de ese carbonilo. Este es un carbonilo. Si yo tengo una estructura donde en lugar de tener una cadena, tengo un benceno, los hidrógenos alfa, pues son estos, pero aquí no hay hidrógeno. Entonces aquí no tengo otro sitio de reacción más que el metil. Acá no, acá hay competencia, pero lo que deben de recordar que siempre el hidrógeno alfa de metil va a reaccionar primero, antes que cualquier otro. Si tengo otra estructura en donde me digan, bueno maestra, aquí está el carbonilo, pero este es carbono terciario. Aunque sea carbono terciario, este hidrógeno alfa no es el más reactivo. Los que son más reactivos son los del metil. Eso se lo tienen que aprender claramente. Entonces yo puedo tener cualquier otra estructura. Un anillo, por ejemplo, un ciclo y un carbonilo. Entonces siempre se va a halogenar en el metil. Eso es lo que deben de aprenderse. ¿Qué reacciones vimos la clase pasada? La halogenación al hidrógeno alfa. ¿Cómo escribíamos las condiciones de reacción? Una base. ¿Cuál base? Un hidroxilo, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que poner como segundo reactivo? Un halógeno. ¿Qué pasaba con la base? Atacaba al hidrógeno alfa, pero ¿cuál de todos siempre puse? Al del metil. Eso es algo que siempre van a recordar. Son los más reactivos, los de hidrógenos que están en un metil. Entonces la base remueve el protón y forma un enolato, ¿cierto? Ya teniendo el enolato, entonces mi intermediario lo voy a poner aquí para que vean, no estoy haciendo mecanismo, solo estoy haciendo el intermediario. ¿Verdad que este enolato está en resonancia con quién? Son las dos estructuras, ¿verdad? Después ponemos el siguiente reactivo, que sería el halógeno, ¿sí o no?
o sea, en presencia del halógeno, se polariza. Y entonces, uno adquiere carga negativa y el otro positiva. Entonces, si estoy pensando en el enolato, voy a pensar en esta estructura que vuelve a formar el doble enlace y estos electrones pi se enlazan al halógeno y este funciona como grupo saliente. Entonces, el producto de la reacción es una halogenación en la posición alfa. Mientras tanto, cuando se forma este enolato, formamos agua. ¿Están de acuerdo? Entonces, tengo ion bromuro, tengo un sodio y tengo agua. Si yo pusiese exceso de halógeno, ¿verdad que dijimos que no requeríamos exceso de la base? No. ¿Qué pasaría si yo le pongo ahora a la reacción exceso de halógeno? No de la base. Pongo la base y ahora pongo halógeno en exceso. Sustituiría 3 veces. O sea, si tengo aquí el metil, ¿en qué se convertiría? Se halogenaría 3 veces, ¿no? Una trisustitución. ¿Creen que ese sea un buen grupo saliente? No. ¿Cuál es donde aplica la reacción de haloformación? ¿Qué tengo que tener como requisito? Solamente con exceso de yodo. Si tengo exceso de yodo, ¿qué forma? ¿La sal de qué? Del ácido carboxílico. ¿Qué más? ¿Cómo se llama este reactivo? Yodoformo. Eso es lo que tienen que repasar de los mecanismos que vimos ayer. Esos son los 2 mecanismos que vimos. Pero ¿por qué les puse este? Para que se pongan buzos de que el grupo saliente solo es cuando es con yodo. No, algo más. Entonces, ¿qué tengo que cuidar? ¿Qué quiero? Quiero nada más halogenar. Una vez controlo la cantidad de halógeno que adicionan en la reacción. Solamente que ponga yodo como halógeno, entonces obtengo la sal del ácido carboxílico. Pero con un carbono menos. ¿Sí vieron que se perdió este metil? Sí. Eso es relevante. Eso ya es como el repasito, pero sin el mecanismo de reacción. Entonces ustedes compran una libreta y se hacen sus planitas, pero ponen estas notas. Entonces, esta reacción se llama haloformación y esto se llama halogenación alfa carbonil. La pregunta de ayer, ¿sí? Si yo tuviese, fíjense allá de aquel lado que tengo, bueno, voy a usar este de aquí, me conviene este de aquí. Sí. La pregunta de examen, bueno, el ejercicio fue el siguiente. Si yo tengo este compuesto, y lo halogeno una sola vez, pero quiero halogenarlo con cloro, que tendría que colocar un equivalente del halógeno, cloro. En ese momento obtengo, bajo estas condiciones, la halogenación. Si yo uso un compuesto aromático, ahí está el acetona. Nuevamente. Cloro.
se va a halogenar la posición alfa porque estoy controlando un equivalente. Pero la pregunta de ayer fue, ¿qué pasa, jóvenes, si le agrego el catalizador? Ya repasamos acilación y alquilación Friedrich-Krauss. ¿Esta qué es? Es como una, ¿qué? Como una oscilación. ¿Qué pasa? Se coordina ¿el qué? El cloro al catalizador. ¿En qué se convierte este carbono? En un carbocatión, ¿no? Ahí está el carbocatión. ¿Y el aluminio? El catalizador fue el que removió el cloro. ¿Y hasta ahí se queda? No. ¿Ustedes creen que ese carbocatión puede transponerse? También es estable. No. Vamos a ver si puede, pero veamos qué sucede. Este es un doble enlace. Pero no tengo hidrógeno alfa aquí. Tampoco aquí hay hidrógenos que se puedan transponer. ¿Y qué se puede transponer? El enlace pi. Eso lo hace estable. ¿Creen que cuál de las dos especies es más estable? ¿Un oxígeno con carga positiva o un carbono con carga positiva? El carbono, ¿no? ¿Cuál? Esta es la más estable. Es la que vamos a utilizar. Pero de qué hay resonancia es resonancia. Pero díganme, un oxígeno con carga positiva, ¿cuántos enlaces debería de tener? 3. Y eso no tiene 3. Entonces, por esa razón, el carbocatión no sufre transposición. No es que no exista, simplemente que la especie más estable es esta. ¿Ok? Y entonces, ¿qué más tengo? Los electrones pi, ¿de quién? Pero hay un detalle. ¿Los carbonilos son activantes o desactivantes? Directores orto, directores para meta. ¿Vieron todo lo que hay que recordar? Entonces, ¿qué son? Carbonilos, desactivantes, directores, meta. Entonces, vean qué voy a usar. ¿En qué posición? En la meta. Eso estabiliza un carbocatión. Y el producto de la reacción, porque es un ¿qué? Un carbonilo. Dirige a la posición meta. Y entonces aquí es donde se va a enlazar a ¿qué? Al carbono. Pero se va a formar un carbocatión. Y aquí tengo un hidrógeno. ¿Quién me va a ayudar a regenerar la aromaticidad en el anillo? El catalizador. Se forma el ácido y estos dos electrones pasan a formar ese doble enlace que estoy ocupando aquí. Pero ¿dónde se conectó? Orto. Meta. Eso es importante. Entonces su producto, el que vamos a dibujar, se enlaza ¿dónde? En meta. ¿Y dónde está el carbonilo? Aquí. Por eso se formaba ese compuesto. Porque creen, la maestra es bien cruel, les dice, a ver, jóvenes, ya que halogenamos vía carbonilo, quitémosle el carbonilo. Hay que hacer una reducción de carbonilo.
¿Cómo usan la reducción de Clemmensen? ¿No es selectiva la posición alfa al anillo aromático? Así se combinan las reacciones que estamos viendo con Friedel y Kraft. Nosotros ya vimos que podemos halogenar con ¿qué era? Con cloro, ¿verdad? Ahí está. Pero les dice la profesora, jóvenes, así, primero. Vamos a hacerlo reaccionar. Paso 1. ¿Con qué? Con una base. Y paso 2, cloro. Así. Paso. Entonces, ¿qué compuesto se forma? Forma Eso. ¿Vale? Luego, paso 2. Le ponen zinc, mercurio con ácido clorhídrico. ¿Qué le sucede al compuesto halogenado? Se reduce, maestra. Ya está. Paso 3. Pongamos el catalizador. Den el producto de la reacción. Un producto. ¿Cuál es el otro? Ahí están los dos productos de la reacción. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué reacción hicimos cuando se reduce? Se convierte en un halogenuro de alquilo. O sea que como ya no tiene el carbono, este es un halogenuro de alquilo. Y la reacción se llama alquilación Friedel y Kraft. Y además, ¿qué pasa? Un radical alquil dirige a la posición orto-para. Entonces, vean, si yo le pongo aquí el carbonilo, a lo mejor ya lo relacionan con la reacción que está aquí. Pero cuando desaparece, las reacciones preferidas es la orto y la para. ¿Cuántos carbonos tengo? 1, 2. 1, 2. 1 y 2. Producto orto y producto para. Ese es el problema en industrial. En un ETS les piden que sinteticen los dos compuestos, pero ni por aquí. Dicen, ¿y eso qué? ¿Cómo se hace? Y estamos combinando reacciones de enolatos con aromáticos. Y por eso en los ETS no pasa. Porque, ¿cómo les explico? Y por eso me animé a estar pidiendo el grupo. Porque ustedes van a tener apuntes. Y si alguien se acerca a ustedes y le dice, ponte a estudiar esto. Porque es bien fácil la halogenación alfa a carbonilo. El problema es cuando te la combinan con aromáticos. Y entonces ya dan productos bien raros. Y de esos traigo muchos aquí. Entonces, sí necesito que como que se acuerden de los grupos activantes y desactivantes. ¿Ya formaron su grupo de WhatsApp? ¿Sí lo tienen? Armen un grupo de WhatsApp y solo uno autonombrese jefe de grupo o jefa de grupo. Ya ese le doy mi número de teléfono y le paso información como por ejemplo tablas donde van a venir cuáles son los grupos activantes, cuáles son los desactivantes, si dirigen a meta. Cuando yo les dé esa información, ya me van a entender más cuando yo ponga la combinación de reacciones de enolato con aromáticos. Luego vamos a ver aminas y las aminas las vamos a combinar con aromáticos. Si vemos ¿cuál era el otro? Derivados de los ácidos carboxílicos,
y todo con aromáticos. O sea, aromáticos por todos lados. Pero porque se mezclan. ¿Cómo ven? ¿Sí? Háganlo ahorita y diga quién va a ser el jefe del grupo para que yo le dé el número. Y ya tengo cargado en mi celular ese material y ya nomás se los comparto. ¿Ok? Y todo el material que les dé o compartan, no sé, redúzcanlo, péguenlo en una tarjetita. Se los voy a permitir que lo saquen en el examen. Tu nombre completo y el grupo. Esto es por lo que luego o sea, no me entendieron, pero ya mandándole la información ya lo hacemos a más detalle, pero sí se clasifican activantes, desactivantes. Y ahorita vamos a ver la reacción de World Heart Helsinki. Y ya tenemos aquí algunas estructuras. ¿Ya? ¿Qué hora es? Pero lo pongo y vemos las características y al cuarto para las 10 me dicen, listo, nos vamos. Porque el tiempo apremia, chicos. Pero si vieron todos los pasos. Sí. Por eso ayer cuando vimos las reacciones, si les puse eso, dijeron, ¿qué? ¿Y ahora qué? Vi que dijeron, no nos está haciendo. Fíjense, para preparar, ¿para qué sirve esa reacción de World Heart Helsinki? Para halogenar un ácido carboxílico. ¿Qué estamos halogenando con estas dos reacciones que vimos antier? Metilos en posición alfa carbonilo. Es lo que hicimos. Pero si queremos halogenar en la posición alfa a un ácido carboxílico. Entonces vamos a poner cualquier ácido carboxílico. Las condiciones son poner un halógeno, preferentemente bromo, y un trihaluro de fósforo, ¿sí? Entonces el producto de la reacción es la halogenación. Si yo quiero regenerar el compuesto, tendría que poner, si me van siguiendo, si trajeron sus copias, ¿qué más se requiere? Y si le pongo una base, un hidróxido, nada más sería más rápido y también obtendría el ácido carboxílico, pero ya estaría ¿qué? Halogenado en la posición alfa. Para eso sirve la reacción. Ahora vamos a hacer el mecanismo de reacción. Paso número 1. Asignamos cargas. ¿Dónde está el enlace más fácil de romper? Aquí. ¿Así está bien? Sí. No, que es negativo, ¿verdad? Siempre un átomo es con carga positiva y el otro negativo. ¿Quién es el de positivo? Pues el átomo que está en el hidrógeno, que es el grupo 1, más electropositivo. El oxígeno, por estar en el grupo 6, más electronegativo. Y eso es como se ponen las cargas. Paso número 1. Esta es la halogenación de alcoholes.
No sé si se acuerdan de su curso de funcionales. Pares de electrones libres se comparten al fósforo. Cuando se coordina el fósforo, sale un grupo saliente. Ahí está. Y este adquiere carga positiva. Y el ion bromuro. Sí queda claro que el oxígeno va a formar el enlace con el fósforo. Ya está. Es este. Este es el enlace que se muestra con la flecha. Cuando se desprende el halógeno, estos dos electrones se los lleva el halógeno y esto es por lo que adquiere carga negativa. Tiene el exceso de electrones. Esto es equivalente a un ion hidronio. Un oxígeno con carga positiva tiene 3 enlaces. Es un buen grupo saliente. Y entonces el bromo puede atacar al carbonilo. El halógeno ya quedó unido al carbonilo. Cuando se restituye el doble enlace, esto funciona como buen grupo saliente. Y por otro lado tengo el fósforo. Aquí tenemos que aclarar, fíjense el detalle. Se puede usar trialuro de fósforo y por cada molécula de trialuro se pueden halogenar 3 moléculas del alcohol, del ácido carboxílico, perdón. Aquí está. O sea que este mecanismo de reacción ocurriría 2 veces más. Ahora, si yo quiero ocupar un reactivo que no tenga ese inconveniente, pues se puede sustituir el trialuro de fósforo por el pentabromuro. Y eso lo vamos a hacer una vez. Eso es un mecanismo también muy extenso, pero el mecanismo lo dice que es con tribromuro. Entonces no nos recuerden que es 3 moléculas por cada mol de tribromuro. Ya, para eso sirve el fósforo. ¿Listo? Pero fíjense, este halógeno roba demasiada densidad electrónica. ¿Y en qué afecta? Que estos hidrógenos se vuelven más reactivos. ¿Y qué podría suceder? Que este átomo de oxígeno puede favorecer a la formación de ¿qué? De un enolato. Esa es la razón por la que un ácido carboxílico puede halogenarse en la posición alfa. Carga positiva, carga negativa. Formamos aquí el doble enlace, se recupera la carga en el oxígeno. No es el mismo enolato, pero tenemos un doble enlace que es pi y el alcohol. En la reacción me dice que tengo que agregar bromo. Vamos a hacer la halogenación en la posición alfa. Vean. Esto es un enolato, pero vamos, en doble enlace. Ol, alcohólico, enolato. Formación del carbonilo. Enlace pi y buen grupo saliente. ¿Eso no les recuerda a la halogenación alfa? Sí. Ese es el mecanismo de reacción. Hasta ahí lo dejo para que no vayan corriendo al trolley. Váyanse con calma, pasen al baño porque el camino es largo. Y lo vamos a repetir
y vamos a practicar. Ujú. Entonces sí les pido que hagan estos mecanismos para que vayan activando la memoria a largo plazo.